Hola, bienvenidas, bienvenidos, socias, socios de Infolibre, lectores que nos estéis siguiendo por streaming desde la web o en cualquier momento del presente y del futuro que queráis repasar el contenido de este nuevo foro que dedicamos esta vez a un asunto absolutamente candente y que claramente interesa a toda la ciudadanía, de un modo o de otro. La reducción de jornada. En las encuestas que conocemos más recientes hay una mayoría aplastante y transversal, incluso de distintas vertientes ideológicas, que está a favor, que apoya totalmente un avance más en lo social, en lo laboral, después de más de un siglo del hito que se consiguió respecto a las 8 horas de trabajo, ¿no? Bueno, estamos acostumbrados a que en la economía y especialmente en el mantra neoliberal, cualquier avance social, sea el salario mínimo, sea una reducción del horario de trabajo, todo va a suponer una catástrofe absoluta para la economía de los españoles. Vamos, menos mal, comprobando día a día que todo esto no es verdad, ¿no? Y que probablemente dentro de unos meses, si se salvan los obstáculos pendientes en el Parlamento y luego en todo lo que haya que articular en los sectores que pueden tener una complejidad mayor para abordar este avance, es probable que pase como con tantos avances. Podría referirme a avances sociales también de otro tipo, como el matrimonio homosexual o tantas cosas, que a los meses o al año, pues nadie se acuerda de que anteriormente hubiera otra jornada, ¿no? Se asume, las cosas funcionan y adelante, ¿no? Bueno, pues hoy hemos querido abordar este asunto en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Economía Social y contando con la presencia, que yo agradezco y agradecemos desde Infolibre, de la vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y luego con una mesa de expertas y expertos que moderará nuestra subdirectora Marta Jaénes, que van a permitirnos conocer desde distintos ángulos y miradas lo que va a suponer todo esto en cuanto a retos, obstáculos y, bueno, pues consecuencias positivas para la sociedad española, ¿no? Así que voy a invitar ya a entrar en el estudio a la vicepresidenta Yolanda Díaz, a la que no se puede escapar, claro, de dar una opinión sobre el nuevo Papa que acaba de ser elegido, porque también de eso sabe algo, ¿no? Hablaremos de eso, hablará con nuestra directora de Infolibre, Virginia Pérez Alonso, y después de la entrevista será la mesa de expertas y expertos. Solo hacer la llamada que hago siempre, suscriptoras, suscriptores, correr la voz, porque hacemos el trabajo de un periodismo digno, rectificamos cuando nos equivocamos y avanzamos también desde un punto de vista de periodismo decente, independiente y fiable. Lo intentamos todos los días y eso solo se puede hacer si somos cada vez más. Así que corred la voz. Paso ya a recibir a la vicepresidenta Yolanda Díaz. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Pues todo vuestro, Virginia. Bueno, vicepresidenta, ministra, bienvenida. Gracias, un placer. Bienvenida a Infolibre. Vamos a hablar de esta reducción de la jornada laboral que tanto parece molestar a algunos, ¿no? Porque la verdad es que sorprende que la COE, a pesar de haber firmado numerosos convenios en los que ya se recogen las 37 horas y media, incluso algunos en los que menos, ¿no? El PP, haciendo seguidismo de la COE, ha dicho estar en contra. Junts, ¿por qué a estas alturas de la vida hay tantas resistencias con algo de lo que ya disfrutan millones de trabajadores? Por una herramienta que es clave, que se llama esperanza, porque saben perfectamente que esta medida puede cambiar la vida de la gente y, por tanto, le da fuerza a la ciudadanía para seguir reivindicando más derechos. Mi padre me ha enseñado en casa que la esperanza es el motor de arranque de las políticas sociales y de los cambios sociales. Digo siempre que cuando un trabajador o una trabajadora, aunque pone en riesgo su trabajo y su salario, va a la huelga, lo hace porque tiene la esperanza de conseguir mejoras. O si nosotras salimos a las calles de Madrid a movilizarnos por la sanidad pública, lo hacemos porque sabemos que se pueden cambiar las cosas. Y por eso creo que, a pesar de estar instalada ya la reducción de la jornada en España, incluso muchas comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña, ¿no?, que el pasado año 24
el 30% de los convenios colectivos catalanes ya están muy por debajo de esa jornada, necesitan paralizar avances que, insisto, den esperanza a la ciudadanía. No hay nada tan potente como es esto. A veces no es ganar un derecho, es que es un mal ejemplo, esto me quiero explicar, para que los trabajadores y las trabajadoras sigan exigiendo más. 37 horas y media que usted ha dicho ya que no va a cumplir como servidora pública. Ni de broma, no lo voy a hacer. ¿Hay alguna otra profesión, oficio, ocupación que debiera quedar exento de esta jornada laboral? Yo creo que ninguna, porque nosotras y nosotros no trabajamos como hace 42 años. Hay inteligencia artificial, hay productividad, no tenemos necesidad de trabajar así. Es más, tenemos que trabajar mejor. Nos estamos enfermando. Vivimos en sociedades que están absolutamente extasiadas, que están agotadas, que están estresadas. Estamos multiplicando bajas temporales por incapacidad, por salud mental. Hay malestar social, por tanto, hay riqueza suficiente, y más en un país que está creciendo al 3,2%, hay riqueza suficiente para poder repartir el tiempo de trabajo y vivir un poquito mejor. La jornada, ¿por qué es tan discutida? Porque no es una variable económica más. No es solo que incremente el 2,2% el coste laboral, el SMI, por cierto, lo hace en el doble. No es eso, es que es una medida transversal que cambia la vida de la gente. Pero es que además, le voy a decir más, en nuestro país hay profesiones que, como saben ustedes, no están cumpliendo las directivas de descansos de tiempo de trabajo en España. Y esto es un tema absolutamente pendiente. Estaba en Roma estos días pasados con sindicatos y con también otras formaciones políticas y hablamos de esto. Por tanto, el tiempo es clave, es el modo de organización social. El trabajo es tan importante que se ha llegado a definir no por lo que usted y yo hacemos, sino por nuestra puesta a disposición de nuestro tiempo. Pero es tan importante que a mí, si me preguntan, o a usted, ¿quién es usted?, va a decir, probablemente yo voy a decir, soy una abogada, y usted dirá, yo soy una periodista. Es decir, nos transmitimos a través de nuestra profesión. Fíjese la importancia que tiene el trabajo. Por tanto, la tarea enorme creo que es cambiar los usos sociales y hacer algo de lo que nunca hemos hablado y que yo no quiero plantear en este momento, pero que es fundamental. Recuerden ustedes que el Ministerio de Trabajo hizo un estudio con más de 60 expertos durante más de un año de investigación en el que se planteaba la racionalización no solo del tiempo de trabajo, sino de los usos sociales en España. Digo porque no somos nada europeos. Y ya no es solo el hecho de cuándo terminamos la jornada, es que es muy difícil que en Europa tengamos, ¿no?, estas actividades que hacemos en nuestras vidas a unos tiempos que son impropios, lo vuelvo a decir, es decir, que tengamos convocatorias sociales a las 8 de la tarde es muy extraño, muy extravagante en Europa. Incluso ruedas de prensa. Incluso ruedas de prensa o mesas de negociación. Promovidas del gobierno, efectivamente. O mesas de diálogo social que van extramuros a esas 8 de la tarde, que es un modo de exclusión social. Y la cuestión es que está cambiando la realidad de la prestación del mundo del trabajo. En mi generación, con datos demoscópicos, lo que se valoraba más eran las retribuciones. Las actuales generaciones lo que están primando es justamente el tiempo de vida. Y esto creo que los gobiernos, los actores sociales tienen que trabajar con ello. Hablaba de las bajas laborales, del estrés, de la ansiedad. ¿Cree que con la reducción de la jornada que previsiblemente se aprobará, si es que finalmente se recaban todos los apoyos parlamentarios, será suficiente para paliar este nivel, digamos, de enfermedad mental y el ascenso brutal que ha sufrido en los últimos años, o al menos lo conocemos más que hace unos años? No. La ciudadanía tiene muchos problemas. Tenemos un gravísimo problema que se llama vivienda. Tenemos un país cuya mediana salarial es muy baja. La mediana salarial en España es de 1.599 euros al mes.
y siempre digo que es muy difícil vivir con 1.599 euros al mes. Ya no digo en Madrid o digo en Barcelona o en Sevilla o en Granada, digo en Vigo, digo en un pequeño pueblo. Por tanto, creo que el Gobierno de España está haciendo lo que tiene que hacer, que es mejorar las condiciones de vida de la gente, pero la jornada es un elemento más que además, por cierto, lo que hace es, y estamos hablando poco de ello, es continuar con la estrategia del Ministerio de Trabajo y creo que de los agentes sociales, que es acabar con la estrategia de la derecha económica y la derecha política en España, singularmente del PP, que se conoce como devaluación salarial. La estrategia del PP fue los ajustes de las crisis despidiendo gente, que nos condujo a 6.278.000 parados y una tasa horrible de paro juvenil del 56,5% en nuestro país, pero fue salir de la crisis al modo Milei, es decir, deprimiendo los salarios. La jornada laboral, al mantener el salario, va en la dirección opuesta, es decir, hacemos que nuestros salarios crezcan y vayan hacia arriba y, por ende, el conjunto de las masas salariales del país. Luego vamos a seguir hablando de este estrés laboral, digamos, y de qué medidas se pueden llevar a cabo para paliarlo, ¿no? Pero antes volvamos a la reducción propiamente dicha de la jornada, ¿no? Llevamos 40 años en que se modifique la jornada laboral y, mientras tanto, la producción por hora ha crecido más de un 50% en el país, ¿no? En Francia la jornada se redujo a 35 horas en el año 2000 y su economía no se ha hundido, no ha pasado absolutamente nada, su productividad es incluso más alta que la española, ¿no? A la luz de todos estos datos, ¿por qué hay ese empeño en criticar esta medida diciendo que esto lo que va a provocar es una pérdida de productividad? Es el mismo empeño que he tenido desde la primera medida que tomé al llegar al Gobierno de España. La primera medida que tomamos fue la subida del salario mínimo interprofesional con acuerdo tripartito 50 euros y desde ahí hasta hoy todas las reformas que hemos diseñado de la mano del diálogo social y con los agentes sociales, patronales y sindicatos, todo iba a ser horrible en España. Con el salario mínimo siempre digo que no solo es que hayamos subido el salario mínimo y mejorado la vida de la gente de manera real, ¿no? que lo es, sino que hemos conseguido algo que es más simbólico, que es derrotar una tesis neoliberal que nos ha acompañado en las facultades de Economía, de Derecho, de Administraciones Públicas, en las páginas de economía de todos los periódicos, en todo a lo largo de toda la democracia. Los hemos derrotado. Por eso no querían que saliera adelante, porque no había nada científico que dijera que subir el salario mínimo, que es como debemos de operar con la ciencia, destruyera empleo, y sin embargo daba igual, porque usted conoce, como lo conozco yo, ahora las voces se han callado, porque hasta el propio Fondo Monetario Internacional dice que es una herramienta que ha sido clave para la posición económica inclusiva de España, pero lo han discutido. Nos decían, ¿no?, que íbamos a aniquilar algunos sectores y yo salí diciendo, mire usted, es que si una empresa no puede acometer estas subidas, que realmente esa empresa está en crisis. Con la jornada pasa exactamente lo mismo. En términos costes laborales, el impacto de la jornada es la mitad que el salario mínimo, pero se está construyendo un relato absolutamente negativo. Si usted lee el apasionante debate del año 83 sobre esta medida en el Congreso de los Diputados, los argumentos eran exactamente los mismos. Se iba a disparar el desempleo, iban a cerrar miles de empresas en España y, como sabemos todos y todas, usted lo decía, la productividad española ha crecido por encima del 53%, sin embargo, los salarios solo un 22%. Estamos hablando de algo que es muy potente, que es democracia, que es la democracia económica, esa tarea pendiente desde la transición española. Recuerden ustedes que cuando se aprueba el texto constitucional, los dirigentes los sindicalistas dicen, singularmente, ¿no? Voy a citar a Marcelino Camacho, dice: el Estatuto de los Trabajadores tiene tintes autoritarios. ¿Qué estaba diciendo Marcelino? Estaba diciendo, hay una parte de la tarea que sigue siendo el diseño de una empresa al margen de lo democrático, gestionada de manera jerárquica y a un modo de
tesis, ¿no?, de papado y de jerarquía a modo de soberano único, que es el empresario o la empresaria. Y no es así. Las empresas españolas están al servicio del interés general y tienen que estar sujetas también a la democracia en España. Pero digo más, es que en aquel momento se hablaba de una reforma pendiente, que era la reforma empresarial en España. Esta es una tarea que tenemos que hacer, pero tiene que estar sometido también al diseño democrático del rol que juegan las empresas, igual que juegan un papel principal en las democracias actuales los medios de comunicación, lo juegan las empresas y los empresarios y empresarias. Es decir, el debate que tenemos hoy con el apagón, ¿no?, y el sector oligopólico, no, es que mire usted, es que usted también se debe al interés general. Pero va a dar tiempo en esta legislatura a llevar a cabo esa democratización de la empresa. Como saben, hemos abierto otro grupo de expertos y expertas. Es muy curioso porque yo me sorprendió mucho porque el artículo 129.2, el constituyente español, teorizó y debatió apasionadamente sobre la participación de los y las trabajadoras en el diseño de las empresas. Y es algo muy viejo en Europa. 18 Estados miembros tienen distintas fórmulas de participación distintas, bien en la dirección, bien en los consejos de administración. Es verdad que en nuestro país hay alguna empresa pública que tiene este diseño, es verdad que hay comunidades autónomas como el País Vasco que esto lo ven con bastante normalidad, es verdad que Alemania lleva desde el año 76 con estos planteamientos, y a mí me sorprendía cómo era posible que nadie, a lo largo de más de 45 años de democracia, hubiese hablado de esto desde el Gobierno de España, cuando estaba en el artículo 129.2 de la Constitución. Hago esto haciendo un auténtico alegato al mandato constitucional, ¿no? Digo, frente a los que se reclaman constitucionalistas. Entonces, va a dar tiempo. Vamos a abrir un gran debate, que esto es lo primero, y vamos a ver también de la mano de los agentes sociales cómo se puede transitar esto, pero es muy importante. Siempre digo, si un trabajador o una trabajadora forma parte de un consejo de administración, pensemos, una empresa que se va a deslocalizar, no hay nadie desde el ámbito social que defienda esto. Es decir, es clave la presencia, pero en términos democráticos, de la gestión. Cuando hablamos de flexibilidad, yo le digo a los empresarios y las empresarias, por supuesto, es que es el éxito, la flexibilidad interna. Pero vamos a discutir cómo. La flexibilidad no desde arriba, sino la flexibilidad bilateral. Es decir, entre la parte del capital y la parte social. Ese es un modelo radicalmente diferente y que deconstruye un diseño de empresa, bueno, que es como más, digamos, más propia del siglo XX. Muchas empresas ya en España funcionan con unas lógicas, no tienen nada que ver con este diseño. Yo siempre digo, hay una distancia entre las empresas que denomino cariñosamente convencionales, ¿no?, que son más propias del siglo XX, que las que ya hay empresas que se gestionan radicalmente diferente. Claro. Sí, pero me temo que el grueso todavía sigue estando a años luz de ese modelo. Más que nada es que tienen como mucha hegemonía social. Por ejemplo, con la reforma laboral, si recuerda usted, yo le preguntaba a muchos empresarios, ¿por qué despedís los viernes a los trabajadores y los contratáis el lunes si os sale muy caro? Os penalizamos en vuestras cotizaciones a un 40%. Y había algunos que te decían, primero, no sabía esto, ¿no? Digo, una empresa, su objetivo, aunque no sea el principal, pero es ganar más, ¿no? Entonces yo les decía, ¿por qué hacéis esto? Entonces había unos que decían, esto está pasando, no me entero, voy a hablar con mi gestoría, ¿no? Esta era una parte, y la otra parte decía, bueno, es que es lo que la cultura empresarial que es de la que en la que nos han impregnado, ¿no? Entonces, creo que esa cultura pesa mucho más que los cambios normativos. Y esto es justo lo que estamos cambiando en España, ¿no? Y aquí un poco, bueno, pues va en esa dirección. Vamos a la parte más política, porque bueno, pues, hace 3, casi 4 días, ¿no?, que salió del Consejo de Ministros la aprobación de la reducción de la reforma, pero bueno, ya vemos que ya hay partidos políticos que están diciendo que no lo van a apoyar. Uno de ellos, Junts.
¿Ha hablado usted con Puigdemont? Sí. ¿Ha pactado algo con él? ¿O le ha ofrecido algo? He hablado con Junts y he hablado con todas las formaciones políticas de nuestro país. Están absolutamente informadas de este debate. Yo le quiero dar las gracias, en primer lugar, a los medios de comunicación, a ustedes en este caso, y a todas las formaciones políticas, porque llevamos han sido 11 meses de mesa de diálogo social y luego, desde que firmamos el acuerdo el 20 de diciembre, creo que fue con los sindicatos, hasta hoy, y están acompañando el proceso, ¿no? Estamos en una negociación que va a ser compleja, como todas las que hacemos, pero si me permite, no va a ser más difícil que otras. Hemos llevado negociaciones complejísimas, lo digo honestamente. Ahora bien, el gran debate que tenemos ahora es el que decía Jesús Marañán en la presentación de este debate, que es, bueno, la ciudadanía quiere una cosa, ¿no? Y luego está el Congreso de los Diputados y las formaciones políticas, ¿no? Y hay a veces como una ruptura brutal entre lo que quiere la ciudadanía, que quiere que le resolvamos sus problemas, y lo que votan las formaciones políticas y cómo actúan, ¿no? ¿Qué va a pasar? No lo sé. Fíjese, la reforma laboral por la que nos hemos dejado la piel, no nosotros, sino que también los agentes sociales en nuestro país, siempre digo, imagínense qué hubiera pasado si hubiera caído esa norma. Es que, claro, el mundo del trabajo es muy serio. O sea, yo entiendo que en cosas muy ideológicas pues uno pueda tener matices o se pueda permitir algunas cuestiones, ¿no? Pero claro, el votar en contra de la gente trabajadora de un país es algo muy difícil de entender. Y creo que, bueno, vamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué pasa? Es decir, es la votación del Partido Popular con las pensiones. Le salió muy cara. El Partido Popular no puede aguantar esa presión. Es que es muy difícil colocarte en contra de un país que va en otra dirección, un país además que es moderno, un país que necesita, que tiene gente, lo decía yo el otro día, o sea, cualquiera de nosotras tenemos amigos y amigas que es que van a recoger a los hijos, a nuestros hijos e hijas, nuestros padres y madres, porque es que no tenemos tiempo. Es que la vida es así, o sea, realmente es un enorme obstáculo. Entonces, la gente quiere esto. Cuando hablamos de que la juventud es una juventud de cristal, es radicalmente falso, no es verdad. La juventud española no es una juventud de cristal, al revés. Lo que pasa es que lo que quiere es decir, mire usted, yo quiero trabajar, por supuesto que sí, tengo mucha formación, pero si quiero ser madre, tengo derecho a tener una serie de requisitos para poder serlo. Y estas son las tareas en las que creo que nos tenemos que centrar desde las instituciones en nuestro país, en mejorar la vida de la gente. ¿Qué van a hacer? No lo sé. Esto es la pregunta, la vengo haciendo. ¿Para qué van a servir los 137 diputados del Partido Popular? Porque el Partido Popular no está dañando al Gobierno de España. No daña al Gobierno de España. Es que esto está en la calle. ¿Pero ha hablado con Feijóo? Sí. ¿Directamente? Sí, he hablado con Feijóo directamente. ¿Y cree que se pueden acercar posturas? Pues mire, yo me encuentro con un Feijóo que lo tuvimos, no sé los días exactos, pero usted sabrá más, pero igual tuvimos a un Feijóo que estuvo, no sé, 15 días, 20 días, que volvió a ser moderado y quería pactar y quería reducir la jornada laboral, incluso habló de la jornada de 4 días a la semana. Nosotros no optamos por ese modelo, pero quería pactar con el ministro Bustinduy los planteamientos de conciliación, pero después el señor Feijóo tiene un problema, y es que la extrema derecha le coloniza su agenda, y no hablo de Vox, hablo de la extrema derecha de su partido. Y lo paralizan completamente. Entonces, claro, también hay un momento en la vida en el que un dirigente político tiene que decir para qué está aquí. Digo esto porque, claro, el señor Feijóo controla su partido. Ese Feijóo que vieron ustedes, principalmente los periodistas y las periodistas, no fue irreal, existió ese Feijóo. ¿Va a presentar enmienda de devolución el Partido Popular? Ni usted ni yo lo sabemos. Pero las conversaciones que ha tenido con él, ¿ha visto posibilidad de acercar esas posiciones? ¿Sabe usted que yo nunca desvelo las conversaciones? No puedo ni debo. O sea, esto ya sé que no gano nada haciendo esto, pero nunca lo hago. Discreción absoluta.
Pero claro que yo, si fuera el partido, se lo vuelvo a decir, el Partido Popular en la extrema derecha nunca va a ganar las elecciones. Es decir, al Gobierno de España le interesa que el señor Feijóo siga en manos de Ayuso y de Vox, porque no va a llegar a la Moncloa. Ahora, ¿un partido político para qué sirve entonces? Porque el señor Feijóo, ¿usted conoce lo que opina sobre una norma que ya es pública? ¿Qué opina el señor Feijóo sobre el tiempo parcial? ¿Qué le dice a las trabajadoras de nuestro país? ¿Qué quiere decir? ¿Qué le parece el señor Feijóo el número de horas extras que hacen en nuestro país de manera irregular y el coste fiscal del que nunca hablamos, que tiene el desempeño de horas extraordinarias desde la Inspección de Trabajo en nuestro país? Que, claro, un dirigente político, ¿para qué está? Yo les digo siempre, me encanta estar con ustedes hoy en Infolibre, con los lectores y las lectoras de Infolibre, pero creo que sería mucho más interesante que estuviéramos aquí muchos sindicatos y muchos representantes públicos de distintas opciones y que opinen. ¿Qué le parece al señor Feijóo lo que está pasando sobre esto? Le tomamos la palabra. Sabemos cuál va a ser la respuesta, pero le tomamos la palabra. No tengo ningún inconveniente, porque creo que un político, una política, tiene que hablar sin papeles y, por tanto, vamos a ver lo que... Pero, ¿qué Feijóo nos vamos a encontrar? ¿El que dijo que quería reducir la jornada laboral o el que no? Pero si no lo quiere plantear el señor Feijóo desde el punto de vista de los trabajadores, ¿la productividad le preocupa al señor Feijóo? ¿Qué medidas tiene el señor Feijóo, el Partido Popular, para mejorar la productividad en España? Bueno, vamos a verlo, a ver qué sale de esa negociación, pero vamos a avanzar, que si no nos vamos a quedar sin tiempo. Usted ha dicho que en esta negociación que está abordando ahora, antes del trámite parlamentario, digamos, ¿no?, hay margen absoluto, ¿no? Y ha dicho que hay solo una línea roja, que es que la reducción de la jornada no baje, o sea, bueno, se mantengan las 37 horas y media. ¿Tampoco es una línea roja que esta reducción de jornada se apruebe este año? Yo creo que lo vamos a aprobar este año, lo creo, honestamente. Pero le digo más, las empresas españolas ya se están adaptando a este hecho. Digo, ¿no? Porque las empresas son muy dinámicas y no es que sigan el BOE, es que siguen el BOE mucho más y, por tanto, ya están haciendo cambios sustanciales. No voy a dar nombres de empresas, pero que se comprenderá. Pero me consta, ¿no? Grandes y pequeñas empresas me están diciendo, ya está, estamos ya cambiando porque sabemos que lo vais a hacer, ¿no? Entonces, nunca negocio con líneas rojas, jamás. Me lo han enseñado en mi casa. Si lo de mi padre, el acuerdo es para sí o es para no, y se nota mucho cuando es para sí, entonces te vuelcas en la negociación, igual que hacen los sindicatos y hacen las patronales, o te vuelcas, si es para no, ya sabemos lo que hay que hacer, si es evidente. Ahora, yo creo que las partes están empeñadas, me parece, en que sea para sí. Pero, insisto, tiene costes elevados, colocarse en contra de esta realidad. No hemos oído a Podemos, creo, todavía, ¿no? Su postura. Pero nosotros estamos hablando con Podemos, igual que con Bildu, con todas las formaciones, con Esquerra, con el PNV, con el Partido Popular, que, en fin, la única formación con la que no estoy hablando, insisto, que no sé si es adecuado o no, es con Vox. Pero con el resto de formaciones estamos hablando. Es muy difícil colocarse en contra de esta norma, una norma que habla del derecho de desconexión, que mejora la vida, es que es complicado. Sí. Decía el Gobierno, como Gobierno, que a pesar de que no haya unos apoyos garantizados, ¿no?, a la reducción de la jornada, se confía en la presión social, digamos, ¿no?, un poco en la línea de lo que comentaba usted, ¿no? Pero ¿cómo debe la ciudadanía ejercer esa presión social para que se haga adelante una medida como esta? Yo creo que la presión social ya está. Si usted me acompaña a mí hoy en cualquier lugar a que vayamos a tomar un café, a mí me pasa a diario, me sacan este tema los trabajadores y las trabajadoras. O sea, esta medida está viva, porque los trabajadores y las trabajadoras y las empresas son reales. Entonces, creo que no hay... Lo que creo que tenemos que hacer es una gran conversación social. Es decir, explicar con rigor y con serenidad de qué estamos hablando. ¿No? ¿Cómo vamos a poder mantener los salarios? ¿Qué impacto económico va a tener? ¿Cómo pretendemos mejorar la productividad? Entonces, yo creo que hay que abrir como pasó con la reforma laboral. A mí, creo que lo he contado ya alguna vez, el presidente Zapatero me dijo,
algo con la reforma laboral y me dijo, bueno, creo que habéis conseguido lo que no había pasado en España, y es que en un país en el que, recuerden ustedes, habían desaparecido las páginas de laboral y las páginas luego las situaron para la parte final, ¿no? Economía y no sé cuánto, y en la que no se habla del mundo del trabajo, habéis conseguido que la reforma laboral abriese portadas en los periódicos, ¿no? Para bien, para mal, opiniones en contra, opiniones a favor. Bueno, ¿qué creo que hay que hacer? Que la jornada es de la gente. Entonces, todo el país, claro que debe de hablar sobre esto. El informe del CES dice que hay un peso ideológico fuerte en esta medida. Bueno, yo creo que hay que abstraerse del peso ideológico fuerte, ¿no? Fíjese, pero pasó con la reforma laboral. Con la reforma laboral, a los teóricos del contrato único y a muchas instituciones en mi país, yo le preguntaba, pero a ver, científicamente, ¿tú por qué defiendes el contrato único? Y cuando uno le preguntaba, me acababan contestando, realmente no lo sé muy bien. Pues esto es lo que tenemos que resolver ahora. Me parece que es un debate democrático. Obviamente, las fuerzas políticas tienen en su mano la responsabilidad de decidir lo que van a hacer, y ya está. Pero como pasa siempre. Lo que pasa que yo creo que la pregunta que usted formula tiene mucho sentido porque vivimos en tiempos de cierta irracionalidad. Es decir, no estamos operando, ¿no?, en los debates que hay, o por lo menos a mí no me preguntan nunca en el Congreso, tampoco me preguntan la semana que viene, pero claro, no hay racionalidad en el por qué las formaciones políticas votan a favor o en contra de una norma. Ayer el Partido Popular votó en contra del decreto de aranceles, es decir, el Partido Popular habla ante los medios de comunicación de Trump, pero vota en el Congreso con Trump. Y dice, ¿esto cómo es? O sea, se coloca, el Partido Popular ayer y hoy está con Trump, está contra nuestro país. Sí, así es. Es muy difícil. Para una ciudadana, un ciudadano normal no comprende nada. Estamos en tiempos en los que necesitamos políticos y políticas de altura, con muchísima serenidad, y sin embargo tenemos políticos y políticas que agudizan la irracionalidad. Digo esto porque es clave, es decir, el señor Feijóo en teoría estaba contra la guerra arancelaria de Trump, por tanto combatía lo que hace Trump, pero ayer votó con Trump. ¿Cómo le explicamos esto a la ciudadanía? Es muy complicado. A ver, hablaba del presidente del Gobierno. Sí. En la primera vuelta al Consejo de Ministros, cuando llegó la reducción de la jornada, hubo ahí algunas diferencias, ¿no? Y sin embargo, en esta segunda vuelta, el presidente del Gobierno ha estado entusiasta con la medida, tiene el apoyo de Carlos Cuerpo, de María Jesús Montero. ¿Cómo se han limado esas diferencias en este proceso? He de decirle algo que es verdad. El presidente del Gobierno, es verdad que la reducción de la jornada laboral en la parte del Gobierno no la veían. Y es verdad que en el acuerdo de Gobierno, en la negociación, no lo veían. Y es verdad que lo desbloqueé yo con el presidente personalmente. Y es verdad que había muchas dudas. Si usted visiona el debate electoral, hay un momento en el que yo hablo de esto y Pedro Sánchez me dice, Yolanda, hay que tener los pies en la tierra, y yo le digo, Pedro, tengo los pies en la tierra, y él dice, yo lo sé, lo sé. Es decir, que no lo tenían claro, pero le quiero ser absolutamente sincera. El presidente del Gobierno vuelve de las vacaciones este año en septiembre en el Instituto Cervantes y colocó en el centro de nuestra agenda política la reducción de la jornada laboral. Y su compromiso es absoluto, se lo digo honestamente. Es verdad que, como todo, doctores tiene la Iglesia y los ministros y ministras tenemos posiciones propias. Y es verdad que, como ya es público, hay ministros y ministras que se colocaron bueno, al margen de esta decisión. En el primer debate del Consejo de Ministros no estaba el presidente Sánchez y bueno, hubo un debate que no puedo desvelar, ¿no? Pero quiero señalar que el presidente está en esta posición en la que estamos, es decir, en el compromiso absoluto de que va a ser clave esta medida y que va a mejorar la vida de los y las trabajadoras de las empresas, que serán más productivas, y que va a mejorar el bienestar de nuestro país.
Y creo que lo que hizo en ese Consejo de Ministros, que tuvo creo que una intervención, claro, no se puede desvelar, pero sí que importante, no son usuales, acerca del compromiso de este Gobierno con esta medida. Tras la reducción de jornadas, que vamos a tener que ir acabando ya, y me queda aquí un montón de cosas, así que vamos a tener que volver a entrevistar en otro momento. Perfecto. Pero, ¿qué otras medidas prepara el Ministerio de Trabajo después de esta reducción de la jornada laboral? Bueno, en primer lugar, creo que en estos días, junto con los agentes sociales, vamos a presentar, dar cumplimiento a una herramienta que tiene que ver con la salud laboral de las trabajadoras del hogar. Esto lo vamos a hacer, creo que en los próximos días. Y la siguiente parada, como saben ustedes, tiene que ver con un foco de precariedad muy importante en España, que se llama los falsos y las falsas becarias en nuestro país. Sé que esta medida también fue controvertida dentro del Gobierno. Sé que va a tener grandes adversarios, pero es muy importante para nuestro país, y también en tiempo muy rápido vamos a culminar, y esto me da una enorme satisfacción. Le quiero dar las gracias, en este caso a los agentes sociales también, pero a los representantes del sector cultural. Vamos a terminar por completo la reforma en la parte laboral, en la que me compete a mí, del denominado Estatuto del Artista. Vamos a cambiar una norma que es del año 85 y abriendo además el enorme debate a cómo se trabaja en Instagram, qué hacemos con los niños y niñas, bebés, no bebés, que trabajan en Instagram, qué hacemos con el acoso sexual en el cine, qué hacemos con la inteligencia artificial. Hablo de la inteligencia artificial, del trabajo en la cultura. Ustedes, que siempre digo, ¿no?, que forman parte de esta negociación, la inteligencia es poco artificial, porque se nutre de ustedes, de sus voces, de lo que escriben, de no sé cuándo. Es una norma muy compleja, llevo más de un año mi equipo negociándola con el sector cultural en activo, y esto va a ser muy rápido. Y como saben, como están los sindicatos después, tenemos una bonita tarea, que es la reforma del despido y el cumplimiento y el respeto del diseño europeo sobre esta materia. Pero rápidamente, es decir, la semana que viene haremos esto. Siguiente paso es la reforma de la cultura, estatuto del mal llamado becario, es decir, prácticas no profesionales en las empresas, y la siguiente parada, seguramente que ya para el año que viene, el despido. Última pregunta, ¿se va a presentar en las próximas elecciones? Uy, no estoy en esto, yo estoy gestionando mi país, que sabe que me apasiona, esto es verdad. Lo que creo que es muy importante es mejorar la vida de la gente. Cuando digo que gobernar no es resistir, es transformar, digo esto. Y digo algo que es fundamental, no basta con parar a la derecha. Lo que necesitamos es parar a la extrema derecha y a la derecha, pero ganar derechos. Estoy convencida que renovamos el gobierno de coalición progresista el 23 de julio por esas dos razones, que era el entusiasmo, ¿no?, de la ciudadanía, y algo fundamental, que es la esperanza. Lo que necesitamos, y yo aquí le hablo a las gentes progresistas de nuestro país, necesitamos cambiar el estado de ánimo. Yo sé que los tiempos son horribles. Todas las noticias son malas, todo es horrible, pero tenemos un Papa nuevo que nos tiene que dar también esperanza para... Es verdad, porque es el Papa. Yo le decía a mi equipo, antes de fallecer Francisco, ¿cómo es posible que la única persona que esté hablando en términos globales de paz en el mundo sea el Papa? No puede ser esto. Por tanto, lo que necesitamos es cambiar el estado de ánimo. Desde luego, el Gobierno de España estamos comprometidos en mejorar la vida de la gente. Soy absolutamente consciente de que la gente está desanimada. De verdad, es muy difícil gestionar con estas posiciones políticas que decíamos ahora, ¿no?, de fomentar el odio. Pero de verdad que el Gobierno de España estamos volcados en estas dos cosas, que es, sí, parar a la... Piensen ustedes, esto me lo dice siempre mi padre, yo que conozco muy bien a Feijóo, ¿ustedes se imaginan
que estas crisis estuvieran gestionadas por la derecha y la extrema derecha? O sea, yo le pido a los lectores y las lectoras que nos escuchan que lo piensen. A mí mi padre a veces me hace parar por esto, cuando me desanimo, que son pocas veces, pero es que es verdad, lo hemos visto en La Dana. Yo soy gallega, lo he visto en el Prestige y en millones de cuestiones. Por tanto, creo que tenemos que hacer muchas cosas, pero que merece la pena. Es decir, lo digo honestamente, sí merece la pena formar parte del Gobierno de España. Probablemente no hay grandes cambios, que lo son, porque un trabajador y una trabajadora sabe perfectamente que subirle el salario mínimo, claro que le cambia la vida a la gente. Los sindicatos y los agentes sociales lo saben perfectamente la fuerza que tiene. No hay que defender nada. Es decir, un ERTE le llegaba a las familias españolas a casa. La subida de las pensiones en nuestro país, que es brutal, nunca hablamos de esto, le llega a los pensionistas de nuestro país. 10 millones de pensionistas en España, 11 millones y medio de pensiones en España, pero le estamos hablando a nuestro país. Por tanto, yo sí que quiero poner en valor lo que se está haciendo, y no solo por oposición. Es que lo tengo clarísimo, lo que haría el Partido Popular y lo que haría la extrema derecha, lo tengo súper claro. Por tanto, lo que sí que necesitamos, y aquí yo soy más polémica, es una ciudadanía que esté muy activa, sindicatos que reivindiquen mucho, que hablen, que discutan de la jornada laboral, que nos pidan muchas cosas. O sea, necesitamos una sociedad que esté viva. Pues con ese llamamiento nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, vicepresidenta, por haber estado con nosotras aquí en Infolibre. Y ustedes no se vayan todavía, porque ahora arranca la mesa de debate con Marta Jaénes, subdirectora de Infolibre, en unos minutos.